Muy buenas y bienvenidos a otro capítulo de Conversaciones con Mario Alonso Puig. Mi nombre es Pedro Ibar y soy director del programa Emotion Me y CEO de proyectos como Diario Estoico y Programación Neuromotriz, ambos enfocados en el crecimiento personal y el proyecto relacionado con la salud. Es para mí todo un placer hacer esta presentación en la que tengo la oportunidad de una vez más estar con una de las personas que más admiro, una de las personas que más me ha ayudado en mi crecimiento personal, que no es otro que el doctor Mario Alonso Puig, eminente cirujano, eminente escritor, conferencista y una persona que si le das la oportunidad de dedicarle un tiempo, estoy seguro de que te va a sumar a unos niveles que muy pocas personas pueden haberlo conseguido. Muchas gracias, Pedro. Gracias por esa presentación tan bonita y tan cercana. Quiero compartir a las personas que están aquí con nosotros que yo a ti voy a tomarme la libertad por favor, esta cercanía que me has permitido en esta ocasión. Claro que sí, faltaría. De decir cómo llegué a ti, Mario, y tuve la oportunidad de, en una de esas ocasiones en las que concedes entrevistas a distintas personas, le concediste una entrevista a Jesús Sierra. Jesús Sierra te preguntó sobre los mecanismos fisiológicos del miedo, hablaste de la amígdala, hablaste de distintos temas y a partir de ahí mi mente empezó a percibir una realidad muy distinta a la que yo estaba acostumbrado. Empecé a conocerme a través de unos medios y unos caminos que antes nunca habían sido explorados en mi persona. Eso solo abrió la posibilidad de querer saber más sobre ti, querer saber más sobre tu trabajo, estudiar tanto tus conferencias como tus libros que he leído y he releído, y libros que me han inspirado, que me han hecho entenderme, comprenderme y transformarme. Entonces, creo que lo que tenemos preparado hoy puede ayudar mucho a las personas porque vamos a poner un poquito en perspectiva. Yo tuve la oportunidad de entrevistarte para mi programa Emotion Me, un programa que ya tiene varios millones de reproducciones entre los canales en los que está reproducido. Y trataste temas que si yo ya creía que tenía cierto desarrollo personal y ciertos temas que yo creía conocer, me di cuenta de lo realmente vacío que estaba mi vaso en comparación con todo el conocimiento que tú aportaste. Temas que quiero destacar en el comienzo de este episodio, como por ejemplo, hablaste del poder que tenían las palabras y que no sencillamente eran términos vacíos. Hablaste de que las emociones no son reacciones y cosas que nos pasan, sino que son creaciones. Y hablaste de algo que personalmente cambió mi vida personal a nivel de las relaciones que he tenido, en el sentido de que amar no es conceder, sino que amar es transformar. Es por eso por lo que estar aquí y los temas que tenemos para hoy, para esta audiencia que ha escogido este ratito de su tiempo para pasarlo con nosotros, va a ser, creo que, un antes y un después. Ojalá. Muchas gracias, Pedro. La verdad es que si nosotros tuviéramos un conocimiento un poquito más profundo de ciertos temas vitales, tendríamos la capacidad real, no es una utopía, es una realidad, de distinguir una realidad que está oculta, que está velada. Hace muchos años, hablo de miles de años atrás, los hindús hablaban de Maya, para referirse al gran espejismo. Espejismo viene de la palabra, está conectado con la palabra espejo. Nosotros cuando nos miramos creemos que estamos viendo quiénes somos. No es así. Estamos viendo quienes creemos que somos y en base a eso actuamos. Cuando nosotros trascendemos, vamos más allá de este espejo, más allá de Maya, nos encontramos con una realidad que es realmente hermosa. Es la realidad que define nuestra esencia, nuestro verdadero ser, nuestra naturaleza. Entonces vivimos atrapados por ese espejismo. Cuando una persona es más consciente de su verdadera dimensión, de su excepcional grandeza, inevitablemente empieza a irradiar algo. Y ese irradiar produce un impacto a nivel muy profundo en otras personas
que es la base de la transformación. Entonces, a mí cuando me preguntan cuál es la diferencia entre un cambio y una transformación, para mí una transformación es un cambio muy especial. ¿Por qué especial? Porque es un cambio radical. ¿Qué quiere decir radical? En la raíz. Si tú no llegas a la raíz, no puedes hacer una transformación. Entonces, todo lo que realmente en esta conversación puede ayudar a las personas que están, como muy bien dices tú, con nosotros explorando estos temas, todo lo que les pueda ayudar es que para nosotros es una maravilla, porque en el fondo todos somos peregrinos en este camino apasionante y a la vez lleno de dificultades, de obstáculos, desafíos que es la vida, ¿no? Y nos podemos ayudar mucho unos a otros. Bueno, sobre todo si tenemos la voluntad de querer hacerlo, como es un poco la característica de las personas que tienen la oportunidad de darse a sí mismos ese espacio, de decir, venga, me voy a permitir, ¿no? Porque a veces creo que si no me falla un poquito los cálculos, las personas no tienen realmente dificultades en adquirir los conocimientos. Quiero decir, los conocimientos muchas veces están a golpe de clic. Sin embargo, lo que realmente dificulta a las personas es la voluntad de querer, el querer darse la oportunidad de cambiar. Hay un autor que se llama Derek Sivers que dice: si más información fuera la solución, todo el mundo sería millonario con abdominales de acero. Y es precisamente, ¿no?, esta voluntad, este cambio de paradigma, de decir, venga, voy a querer. Sí, lo que pasa es, estoy muy de acuerdo con lo que dices, lo que pasa es que desde mi punto de vista hay algo antes que el querer, que es el creer que se puede. Si yo realmente, aunque sea a nivel inconsciente, si yo creo que no puedo, nunca podré querer con suficiente fuerza, con suficiente entusiasmo, con suficiente pasión. Entonces lo primero es creer que eso es posible, que es accesible para mí, aunque esté teniendo problemas de salud, problemas económicos, problemas de relaciones, problemas de autoestima, de autoconfianza, etc. Si yo creo que es posible, entonces puedo querer que suceda. Muchas personas quieren algo, pero se están autosaboteando porque no creen que eso sea para ellos. A veces uno no es muy consciente y esto produce una enorme frustración, porque aparentemente quieren, pero a la vez están autosaboteándose, con lo cual nunca lo consiguen. Dicen, no, es que me falta voluntad, si no sé cuántos. Entonces, es muy fácil quedar atrapado en excusas y en justificaciones. Y la pregunta fundamental es, ¿qué necesitas creer que es posible en tu vida para realmente querer conseguir eso, acceder a eso? Eso es tremendo, y no es casualidad que tengamos dos libros encima de esta mesa, porque precisamente el creer que algo se puede, encontrar la fuerza para hacernos esa pregunta, tiene mucho que ver con uno de los hemisferios del cerebro que posteriormente vamos a desarrollar en este capítulo de Conversaciones con Mario Alonso, porque a veces, digamos que olvidamos que nuestro cerebro también es un músculo, que no solo los músculos son los pectorales o los bíceps, sino que también esa parte de percibir la realidad de una forma distinta requiere entrenamiento. Sí, eso es así. Y de hecho, una de las cosas efectivamente que más desafía el paradigma viene del griego, forma de ver, el paradigma en el que nos tiene atrapados, que es Maya, es este espejismo, es pensar que el cerebro es estático. Y de hecho la ciencia médica durante tiempo sostuvo esto, que las neuronas solo morían, que por supuesto empezaban a multiplicarse durante la infancia, la niñez, incluso la adolescencia, etcétera, los circuitos, aparecían nuevas neuronas, etcétera, etcétera, pero que llegado a la época adulta, a la edad adulta, lo único que sucedía es que morían. Afortunadamente tenemos al científico más grande que en neurociencias el mundo ha conocido, que fue don Santiago Ramón y Cajal, nuestro premio Nobel en 1906, que ya en aquella época donde no había manera posible de demostrarlo, él tenía tal nivel de intuición. Yo recuerdo haber visto los dibujos originales de Cajal, donde ya marcaba con flechas indias, es decir, como que tienen plumitas al final, cuál era la dirección de la corriente eléctrica, pero si no se podía saber. ¿Cómo él lo supo? Entonces, este hombre intuyó que la neuroplasticidad, es decir, la formación de nuevas neuronas, nuevas conexiones, era una posibilidad, y de hecho dijo, todo ser humano
Dijo todo, no dijo unos pocos, no dijo los rubios, los morenos, los que tienen este cociente intelectual, los que tienen este... No, él dijo todo ser humano, si se lo propone, él hablaba del compromiso, de la perseverancia, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Cuando se descubrió por casualidad, fue en el Karolinska en Estocolmo, que realmente se forman nuevas neuronas, lo cual rompía el velo de malla, rompía el paradigma. ¿Cómo es posible? Esto fue un hallazgo casual, es un estudio muy interesante. Se descubrió con timidina marcada que aparecían nuevas neuronas cuando esa timidina no podía estar en células que no fueran nuevas. Pues ¿cómo es posible si son neuronas? Entonces empezó a estudiarse allí en los Estados Unidos y se vio que efectivamente ante determinadas señales, ante determinadas llamadas, células madre que están en las cavidades del cerebro y que son pluripotenciales, emigran a ciertas estructuras, ya se han localizado dos, al principio se localizó solo una, a ciertas estructuras y empiezan a desarrollar prolongaciones, dendritas y un axón y se convierten en neuronas y prácticamente puede variar, pero alrededor de 3 semanas ya han formado nuevas conexiones. Entonces, claro, esto es de una importancia extrema, porque quiere decir que nunca se es demasiado mayor para aprender, que nunca se es demasiado mayor para cambiar, que el cerebro está preparado. Ahora, ¿cuál es el estímulo que nos lleva a formar nuevas neuronas? ¿Cuál es el estímulo que hace que se formen nuevas conexiones, que cambien los receptores en la membrana? Pues ya lo decía don Santiago de una forma encriptada, de una forma con un lenguaje a veces difícil de entender, ¿no? Todo ser humano sí se lo propone. Entonces, hoy sabemos que atreverte a salir de tu zona de confort, de tu mundo conocido y familiar, y entrar en la incertidumbre, ya implica una llamada a una reinvención del cerebro. Nosotros sabemos que la ilusión, el entusiasmo, la confianza, la paz interior favorece la conexión entre las neuronas. Es decir, nuestro cerebro está adaptado perfectamente a navegar en la incertidumbre, siempre que naveguemos en esa incertidumbre con la ilusión, con el entusiasmo y con la confianza de que vamos a encontrar una oportunidad. Si nosotros entramos en esa incertidumbre y para nosotros solo implica un peligro, lo veamos o no ahora, es impresionante. Empiezan a cambiar los neurotransmisores en el cerebro y aquello que favorecía que emigraran células madre de las cavidades cerebrales de los ventrículos, aquello que lo favorecía deja de favorecerlo. Es más, neuronas ya hechas empiezan a morir. Es decir, el miedo prolongado en el tiempo, la sensación de impotencia, la sensación de desesperanza, cuando uno se encuentra en un entorno nuevo familiar que no controla, está asociado a la muerte neuronal. ¿Por qué? Porque hay una liberación de cortisol, una liberación, un aumento en el nivel de glutamato, es un neurotransmisor cerebral, y la combinación activan un gen que es el gen de la apoptosis. La apoptosis es el suicidio celular. La neurona se suicida. Es impresionante, es como si la neurona dijera: en un mundo así yo no quiero vivir. En un mundo así no quiero vivir. Y esto yo creo que es muy importante que lo planteemos, porque hay muchas personas hoy en día que ante la enorme complejidad que es real del entorno, tantas cosas que no van bien, las guerras, la hambruna, los problemas de energía, etc., todo esto, pueden llegar a pensar que no vale la pena vivir. Y no es cierto. Pero necesitas desarrollar un mindset, una mentalidad que te ayude a creer que en medio de todas esas cosas que no son bonitas, que no son atractivas, claro que hay oportunidades, claro que hay belleza, que hay muchas más cosas buenas que cosas malas, que hay muchas cosas que funcionan que las que no funcionan. Entonces, cuando tú empiezas a hacer ese cambio de interruptor, cuando tú realmente empiezas a abrirte a la posibilidad de que haya algo extraordinario que puede suceder, fíjate qué impresionante, la neurona ya no se suicida, no se activa el gen de la apoptosis, empiezan a liberarse hormonas como la dopamina, como las endorfinas, como la serotonina, como la oxitocina, etcétera, y por supuesto BDNF, que es un Brain Derived Neurotrophic Factor, que es un factor para que crezcan neuronas, IGF, factor proinsulínico, para favorecer también que el cerebro funcione bien, VEGF, factor de crecimiento endovascular, para que se formen nuevos vasos en el cerebro. Es decir, estamos reinventando nuestro cerebro precisamente para adaptarse a esa nueva situación. Y entonces claro que puedes ver la oportunidad.
Por eso hay que tener mucho cuidado en no caer en esa posición de las circunstancias son lo único que cuentan. El gran filósofo español José Ortega y Gasset tiene frases para mí espectaculares. Yo soy yo y mis circunstancias. Él no dijo yo soy mis circunstancias. Pero si yo soy mis circunstancias, cuando las cosas me van bien, fantástico. Cuando me van mal, a depresión. Pero me bien, es como una montaña rusa. ¿Quién quiere vivir así? Posiblemente pocas personas. Pero dijo yo soy yo y mis circunstancias. Es decir, lo que yo haga, mi disposición a cómo vivo las circunstancias, claro que cuenta. Pero fíjate, él tampoco dijo yo soy yo, mis circunstancias no cuentan. Eso es propio de la arrogancia, de la soberbia. No, yo no tengo ningún problema, a mí ya me puede venir lo que sea, que voy a ir de cine. No, nosotros tenemos nuestra fragilidad y hay que abrazar esa fragilidad, no intentar esconderla o negarla, porque todos la tenemos, es algo que compartimos, ¿no? Entonces, yo creo sobre todo mandar un mensaje de ilusión y un mensaje de esperanza. Y eso, si pensamos que necesariamente nos tiene que venir de fuera claro que nos va a ayudar. Oye, si a mí en Navidades me toca la lotería, pues es una ayuda estupenda, claro que sí. Pero pensar que toda nuestra alegría, nuestro entusiasmo, nuestra confianza, nuestra paz interior va a depender del exterior es aceptar algo que no es real, que es que yo no soy libre para elegir cómo quiero relacionarme con eso que me pasa. Entonces, ojalá eso sea fundamentalmente uno de los mensajes, Pedro, que podamos dejar y que podamos nosotros también vivir. Sin ninguna duda. Quiero confesar una cosa que puede dar apoyo a todo lo que estás comentando. Es una vivencia personal. Y a diferencia de lo que muchas personas puedan creer, un poco por la capacidad que tengo de citar autores o a lo que me dedico y los proyectos que gestiono, yo nunca he sido un estudiante que ha destacado. De hecho, yo he sido el estudiante que estudiaba un montón para sacar 5 o 6 y... Bienvenido al club. Eso no me lo esperaba. En el colegio igual, en la universidad no, pero en el colegio igual. Sí. Yo obtuve una matrícula de honor en todo el colegio. La obtuve con 9 años, pero nunca la he olvidado, eso sí. En la universidad fue distinto, en la universidad sí que saqué muchas notas. Qué bueno, fascinante. Pues algo que a mí me cambió la vida para siempre fue precisamente lo que acabas de contar. El hecho de que había una posibilidad, lo que has comentado, ¿no? Creer que se puede, creer que existía esa neurogénesis. Porque yo también es cierto que yo venía de haber escuchado a un compañero suyo, que es Emilio Duró, que decía que todo el tiempo se están muriendo las neuronas, que cada día somos más tontos, bueno, entonces ese era el lenguaje con el que yo había crecido, con el que me habían educado. Entonces mi mensaje era: cada día soy más tonto, cada día soy peor, cada día estoy peor, esto no tiene salida. Y ver la luz a través de ideas como esta me permitió pues darme la oportunidad. Y algo que quiero destacar para las personas que digan: ya, pero eso ¿cómo se hace? Pues a través de, por ejemplo, el ejercicio físico. Sí. La práctica del ejercicio físico se ha demostrado que aumenta la neurogénesis, que incluso cuando hacemos actividades que nos requieren, imagínate una coordinación, una lateralidad, sí, manejar distintos instrumentos, incluso coordinarnos en una carrera, sí, nos está obligando a que nuestras neuronas se reproduzcan, que trabajen mejor, que generen más sinapsis. Entonces, ¿cómo puedo empezar, no? Sí. Pues moviéndote. Sí, no, lo comparto. Emilio, yo no le conozco personalmente, pero tengo muy buenas referencias. Es una persona extraordinaria, un magnífico comunicador. En este punto, desde luego, la ciencia no le apoya para nada. O sea, realmente la ciencia, la neurociencia muestra justo lo contrario. Es decir, independientemente de lugares de nacimiento, edades, todo ser humano tiene la capacidad de reinventarse y de transformar su cerebro. Respecto al tema del ejercicio, vamos a ver. Los griegos, o sea, hace 2500 años algo sucede en el mundo. Por un lado tenemos la cultura griega, personas de la talla de Sócrates y Platón, verdaderos místicos, verdaderos sabios, personas que comprendieron la dimensión profunda de la realidad. Cuando Platón habla del mundo de las ideas, está hablando de algo que no es
lo que nosotros conocemos como ideas. Yo tengo una idea de qué voy a comer hoy, qué voy a cenar hoy. No. Él habla de una realidad mucho más profunda, de algo mucho más sutil, de algo mucho más hondo. Él conectó con la dimensión del ser, la dimensión espiritual de la existencia. También, fíjate qué curioso, en China aparece una figura, Lao Tzu. Lao Tzu escribe un tratado que es una joya, el Tao Te Ching, y está hablando ya de esa dimensión sutil, donde el mundo invisible no es un mundo vacío, es un mundo lleno de sentido y lleno de posibilidades. Y en la India tenemos ni más ni menos que al príncipe Gautama Siddhartha, conocido como Sakyamuni Buda, que también entendió perfectamente cómo nuestra mente está atrapada en el velo de Maya y lo que hay que hacer para salir. ¿Por qué digo esto? Porque la filosofía griega ya decía en su época, mens sana in corpore sano. Es decir, ya conectaban la mente con el cuerpo. Ese saber, curiosamente, sí se ha mantenido en disciplinas, por ejemplo, como el yoga, el qigong, el tai chi chuan, es decir, donde se entiende perfectamente que ese movimiento del cuerpo no es simplemente un movimiento de los brazos, las piernas, lo que sea, es un movimiento interno que está teniendo un impacto en la forma de sentir, en la forma de percibir la realidad. Hoy, que afortunadamente la investigación ha tenido este punto de cordura y ha querido ver qué pasa realmente cuando una persona hace ejercicio físico, cuando una persona, como decías tú, Pedro, se estira, cuando utiliza movimientos que implique la utilización de los dos hemisferios, ha mostrado claramente que ese movimiento físico aparentemente baladí en relación con el cerebro produce automáticamente una respuesta en el cerebro. Ante eso, el cerebro empieza a liberar BDNF, factor derivado del cerebro. El BDNF empieza a llamar a las células madre. Dice, venir aquí, transformaros en neuronas. Y entonces esa célula, que es redondita o alargada, empieza a desarrollar impresionantes proyecciones. Le dice a las neuronas que ya están formadas, crear nuevas conexiones, desarrollar nuevas espinas dendríticas. Por cierto, las espinas dendríticas las descubrió Ramón y Cajal, y hay una carta preciosa en el Colegio de Médicos, de puño y letra de Cajal, describiendo a Lorente Denot, que vivía, fue un discípulo suyo, que vivía entonces en instituto en Nueva York, trabajaba en Rockefeller, el descubrimiento de estas espinas, que tiene una importancia extraordinaria, porque son puntos de entrada de información. Entonces, se produce BDNF, se produce factor proinsulínico. El factor proinsulínico IGF, que se desarrolla también con el ejercicio físico y se libera, es muy importante, parece ser, como uno de los factores que previene enfermedades neurodegenerativas, como puede ser el Alzheimer o el Parkinson. Pero luego, además, el ejercicio físico hace que se libere VEGF, factor de crecimiento endovascular. Lo que hace es que se empiecen a desarrollar nuevos vasos en el cerebro, de tal manera que es mucho más difícil tener un infarto cerebral. Todo el mundo ha oído hablar de los infartos de miocardio, pero los infartos cerebrales no son menos graves, de hecho son más urgentes llevarlos al hospital, porque es que el cerebro muere muy rápidamente sin oxígeno, ¿no? Solo en los Estados Unidos hay 800.000 accidentes cerebrovasculares al año. Entonces, imagínate lo importante que es el ejercicio físico en una sociedad que es tremendamente sedentaria. Dice, no, es que yo veo mucha gente haciendo deportes, y es que siempre son los mismos. Son los mismos. Y llama la atención porque los ves corriendo por delante, corriendo por detrás. Pero son los mismos. O sea, hay un sedentarismo brutal. Y ese sedentarismo, las personas creen a lo mejor que, bueno, que solo te afecta un poco a la actividad muscular. Es que afecta a la actividad cerebral. O sea, que es así. Por supuesto. Y mira, algo que es súper importante es, vamos a darle un poquito de ejemplos a las personas. Las personas olvidan a veces que cuando están mucho tiempo en la mente, el cuerpo funciona mal. Y hay ejemplos que son muy gráficos, pero muy cotidianos sobre todo, de todo esto. Hay personas que tienen problemas sexuales, por ejemplo, y estas personas que tienen problemas sexuales no los tienen precisamente por algo que se escape a su voluntad. Lo tienen porque están en la mente. Cuando alguien se va a acostar con otra persona y está pensando, me va a gustar,
le voy a gustar. Uy, seguro que está pensando que estoy gordo o gorda. Seguro que no le gusto. Seguro que su pareja le gusta más. Seguro que, su pareja le gusta más. Seguro que su otra pareja le gusta más. Y no está en el cuerpo, que es el momento presente. El cuerpo empieza a fallar, y por eso precisamente pues están en los hombres ciertos problemas y las mujeres otros. Y es, una vez más, por no estar en el cuerpo, por estar en la mente, por esa... Es muy interesante lo que dices, pero porque vamos a imaginar, de hecho ayer di un curso y hice este ejercicio y algo tan sencillo generó un impacto muy curioso. Una persona se había llevado un plátano y le dije, cómete el plátano, un trozo de plátano, mientras piensas. Entonces empezó a comerse el pedazo de plátano mientras pensaba. Digo, ¿qué tal está? Dice, bueno. Digo, ahora te vas a comer otro pedazo de tu plátano, pero ahora vas a estar solamente prestando atención a las sensaciones, a lo sensorial. Y es que le cambió la cara y dice, es que está muchísimo mejor. Eso es lo que pasa. La mente, nuestra mente, es una mente que tiene una serie de disfuncionalidades que es importante que reconozcamos. Y nos saca del presente. Y al sacarnos del presente, al sacarnos de las sensaciones, no nos deja conectar con lo que hay. Es decir, ese plátano tenía una posibilidad de sabor que el pensamiento inicialmente bloqueó. Entonces, solo cuando estaba ahí, verdaderamente pudo disfrutar. Para estar en el presente, tienes que estar conectado no con la mente, sino con los sentidos. Son los sentidos los que te conectan con el presente. Pero es muy curioso, porque nosotros tenemos la sensación de que los sentidos dan lo que dan. No es verdad. Los sentidos pueden dar mucho más de lo que dan, pero no pueden dar más de lo que dan si no estamos en el presente. Totalmente. Y me gustaría enlazarlo con la filosofía estoica y curiosamente con Epicteto, que decía, te conviertes en lo que prestas atención, porque y es algo que no sé si podemos acatarlo, ¿no? o tratar de poder cogerlo en este capítulo, y es un poco la conexión con el alma, porque me parece que es realmente formidable para que tenga su propio espacio. Pero a mí me gusta decir que tu atención es tu conciencia y tu conciencia es tu alma. No es lo mismo ver que observar, porque observar es prestar atención, o sea, poner el alma en la mirada. No es lo mismo oír que escuchar, porque escuchar es poner el alma con atención, o sea, con la persona que te está hablando, o escuchando el entorno. Y no es lo mismo tocar que sentir, porque lo que tú transmites, lo que tú percibes, va mucho más allá del sentido, que es la intención, que es el desde dónde. Pero a veces lo que sucede es que las personas en este mundo tan cotidiano, tan egoico, tan mental, están más en la mente que en el cuerpo, e incluso ideas que son que yo creo que son muy bonitas, a veces se desechan porque no son científicas. Tú no puedes hablarle a alguien del alma sin que te diga, ya, pero ¿qué estudio hay del alma, no? Vale. Vamos a ver. Vamos a tomar tres filósofos estoicos. Vamos a tomar Marco Aurelio, vamos a tomar Epicteto y vamos a tomar Séneca. ¿Qué nos dice Séneca? Por ejemplo, Séneca nos dice que no nos dan miedo las cosas porque sean difíciles. Son difíciles porque nos da miedo hacerlas. Entonces, es el primero que empieza a describir algo verdaderamente notable. Yo veo algo y es lo que me da miedo. No. Él está hablando de que no es una reacción, que es una creación. Entonces, es uno de los que empieza, lógicamente, a ver claramente y a transmitir en su lenguaje una realidad que hoy en día tiene un peso extraordinario. Marco Aurelio, ¿no? Aceptar aquello que no puede ser cambiado. Cambiar aquello que puede ser cambiado y conocer la diferencia. Ya nos está hablando de la importancia de la aceptación, de asumir realidades aunque sean complejas, en lugar de enfrentarnos, resistirnos a la vida. Y Epicteto, para mí, que desde luego es el que a mí más me ha llegado al corazón, no vemos el mundo que es, vemos el mundo que somos. Entonces, no cabe duda que estos filósofos, claro, los antiguos filósofos romanos, estoicos romanos, no cabe duda que de alguna manera ya estaban intuyendo algunas de las cosas que estás comentando. Vamos a ver, yo para poder ver, primero tengo que mirar. Si no miro, no veo.
Yo si no miro hacia atrás no veo lo que hay detrás. Yo para poder oír, primero tengo que escuchar. El problema que tenemos es que nosotros no miramos como creemos que miramos. Es decir, cuando yo miro algo, creo que estoy mirando ese algo. No, no. Estoy mirando a través de un filtro, que son mis creencias, que son mis supuestos, que son mis experiencias previas. Y eso limita y distorsiona la realidad que tengo delante. Entonces, lo primero que hay que hacer es descubrir cómo mirar de verdad. Hay tres tipos de mirada, que es la mirada profunda, la que ve más allá de lo aparente, la mirada ancha, la que entiende el contexto, y la mirada con alcance, que es la que ve las consecuencias de algo. No sabemos mirar. No sabemos mirar. ¿Y por qué no sabemos mirar? ¿Porque no podemos mirar? No, porque se cuela un filtro del pasado. Y por eso hemos perdido la capacidad de sorprendernos, asombrarnos, llenarnos de júbilo ante lo que nos ofrece el mundo, ¿no? Por eso decían también algunos grandes filósofos, mirar una rosa como si fuera la primera vez. Yo ya sé lo que es una rosa, ya me pinché en el pasado, no sé qué tal, ya pongo el filtro, ¿no? Escuchar exactamente lo mismo. Nosotros estamos escuchando a través de un filtro, entonces es lógico que oigamos tampoco. En el fondo, vemos lo que queremos ver y oímos lo que queremos oír. ¿Por qué? Porque ya hemos decidido lo que hay que ver y hemos decidido lo que hay que oír. Oye, pero si eso no es lo que hay ahí, pero como forma parte de una estructura mental que nos tiene encerrados, el velo de malla, un paradigma limitante, eso es lo que nos pasa. Entonces, ¿cuál es el entrenamiento? El entrenamiento es un entrenamiento en la mirada y es un entrenamiento en la escucha. Por ejemplo, respecto al cuerpo, que es una de tus pasiones y también la mía, ¿no? No solo como médico, sino como estudioso del funcionamiento del cuerpo. Yo puedo mirar el cuerpo y puedo ver en el cuerpo sencillamente unos miembros, los brazos, las piernas, unos órganos, el hígado, el páncreas, el bazo, el intestino delgado, el corazón, el cerebro. Yo puedo ver eso, pero puedo mirar con otro nivel de calado. ¿Y qué descubro? Descubro una microbiota en el tubo digestivo que está afectando a cómo yo me siento, está afectando a cómo mi sistema inmune hace frente a las bacterias, virus y tumores. Miro el corazón y ¿qué veo? Veo un órgano que tiene un cerebro incorporado, el tercer cerebro con 40.000 neuronas, y está afectando al funcionamiento del cerebro, al funcionamiento de todos los órganos. Penetro y entro en la inteligencia somática y veo que los músculos, naturalmente que tienen memoria, y hay corazas neuromusculares donde están atrapadas emociones en el inconsciente que no quiero volver a recordar. Entonces veo otra dimensión. Pero primero he tenido que querer mirar de otra manera. Y nos da miedo mirar. ¿Por qué nos da miedo mirar? Porque no nos fiamos de lo que vamos a ver. Tenemos una concepción a veces tan pobre del ser humano. ¿Cuántas personas me han dicho, no, yo es que no quiero mirar adentro, porque no quiero ver todo lo malo que hay en mí? Oye, perdón. Si tú quieres ver tu luz, primero tendrás que atravesar tu cruz. A la luz se llega por la cruz. Primero vas a ver cosas que no te gustan. Pero qué buena noticia. Porque eso no es lo que eres. Eso es lo que te impide reconocer, que quiere volver a conocer lo que eres. Claro, la mirada es fundamental. Entonces creemos que nuestra mirada es inocente. No, nuestra mirada no es nada inocente. Entonces cuando tú empiezas a mirar y a escuchar de una forma distinta, el mundo que se revela es un mundo lleno de posibilidades. Y por eso, como decía mi queridísima amiga María de Villota, la vida es un regalo. Mira, esta mujer, un ejemplo como ser humano y como profesional, accedió a la Fórmula 1. Vamos a ver, la Fórmula 1 es de tal complejidad, poder llegar a ese nivel es de tal complejidad. No cabe duda, tuvo un grandísimo referente que fue, y que es su padre, ¿no? Emilio de Villota. Pero esta mujer tuvo un traumatismo tremendo, perdió un ojo, no pudo seguir conduciendo coches de altísima competición. Y sin embargo era una mujer que irradiaba una alegría, irradiaba un entusiasmo. De hecho escribió ese libro hablando de que la vida es un regalo. ¿Por qué? Porque María, con un único ojo, era capaz de mirar mucho mejor que los que tenemos dos ojos. Y entonces veía una realidad que le llenaba de entusiasmo. Y era una mujer llena de alegría, llena de entusiasmo. Entonces, ¿qué pasa? Que hay otra forma de mirar. Sin ninguna duda. Y esta posibilidad también la veía Marco Aurelio.
Marco Aurelio empezaba cada mañana diciendo que se iba a encontrar con desagradecidos, con desgraciados, con insolentes, con maleducados, y decía, compréndelos porque están hechos de los mismos átomos que tú. Entonces, al final, a veces es precisamente esta posibilidad de comprender, de entender, de asumir que realmente ni somos mejores ni somos peores, que son nuestras creencias y nuestras acciones realmente lo que marca nuestro futuro, lo que nos permite ir en una dirección o ir en otra. Sí, vamos a ver. Lo que voy a comentar ahora no a todo el mundo le gusta, pero yo tengo que decir las cosas como las veo y sencillamente como propuestas. No soy quien, ni para dar consejos, ni para decirle a nadie lo que tiene que hacer, con una propuesta. Si uno cree que hay gente buena y hay gente mala, es decir, este es bueno y este es malo, entonces no entiende la naturaleza de nuestro creador. Yo soy un enamorado de Van Gogh, por ejemplo. Soy enamorado en general de los impresionistas, Monet, Manet, Degas, pues impresionistas. Yo no puedo concebir que un Van Gogh dibujara, pintara un cuadro malo. Es que no lo puedo concebir. No lo puedo concebir. Queriendo, obviamente, pintar un cuadro. No voy a hacer a propósito algo malo. No lo puedo concebir. Para mí, Dios, uno lo puede llamar vida, consciencia, amor, lo que quiera. No importa lo que representa. El artista de los artistas, ¿cómo va a crear a alguien malo en su esencia? No puede salir de él, si de Van Gogh no puede salir un cuadro malo, de alguien que está a un nivel infinitamente superior a cualquiera de nosotros, infinitamente superior, no digo de la arrogancia y tal, sino con un nivel de comprensión, un nivel de amor que no lo podemos entender, ¿cómo va a crear a alguien malo? Ahora bien, no cabe duda de que vemos muchas cosas terribles, gente que asesina, gente que descuartiza, entonces dices, ¿es malo? No. Mi forma de verlo, exclusivamente la mía. No hay gente buena o mala. Hay gente que está bien, hay gente que está mal y hay gente que está muy mal. No que son malos, que están muy mal. Y cuando una persona está muy mal, hace cosas muy malas, ¿esto por qué es importante? Para intentar, sin que tenga obviamente que dejar de haber unas consecuencias por el daño que se hace, las tiene que haber. Lo siento mucho, usted ha hecho esto tiene unas consecuencias. Sin esto, o sea, sin quitarle el sentido a esto, sí, un poco en la línea de Marco Aurelio. Si todos estamos hechos de la misma esencia, si todos somos hijos de quienes somos, tú no vas a ir a herirle, a dañarle. Intentarás que haya una corrección. Tiene que haber unas consecuencias por el daño. Esto es fundamental porque el ser no puede ser malo. No puede ser malo. No puede ser malo. Y justo para darle más peso, Epicteto decía, de la misma manera que no pones una diana para errar en el tiro, no existe en el universo naturaleza del mal. Los estoicos hablaban de la disciplina del juicio y hablaban de, una vez más, diferenciar que nosotros no somos nuestros pensamientos. Ellos utilizaban un término llamado dianoia, haciendo alusión a diferenciarte de los pensamientos. Tú puedes tener, como dirían, ¿no?, un poco en la escuela cristiana, pensamientos impuros, pensamientos a lo mejor de querer hacer daño a alguien, o de envidia, o de celos, o de malestar. Sin embargo, debes reconocer que estos pensamientos no son tuyos, que permanecen, como algunos dirían, en el inconsciente colectivo, y que están ahí, pero debes sencillamente no actuar en esa dirección. Reconocerlos precisamente no como algo malo que hay dentro de ti, sino como algo que te da la oportunidad de elegir. Vamos a utilizar una analogía que es pobre, pero que nos puede servir, que es que la mente, imaginemos que la mente fuera un ordenador. Quiero que nos imaginemos el ordenador más sofisticado del mundo mundial, un ordenador con programa que utilice tecnología cuántica. O sea, estamos hablando de algo ultra sofisticado, capaz de hacer cosas increíbles. De hecho, la computación cuántica, uno de los grandísimos padres, por no decir el padre, es un español. Bien, entonces,
Vamos a suponer eso. Si tú le metes un programa a ese ordenador, que sea un programa defectuoso, lo siento mucho. Ese ordenador potencialmente puede hacer cosas espectaculares, pero va a responder al programa. Y si lo que te da es muy pobre, no le eches la culpa al ordenador. Ten en cuenta que el programa no se ha introducido. Entonces, el ser humano tiene cuando se habla del pecado, hay que entender, yo creo que se ha manejado horriblemente el tema del pecado, mi punto de vista. La palabra pecado viene del arameo, el lenguaje que hablaba Cristo. ¿Y qué significa pecado? Lo conecto con lo que ha dicho la Diana. Significa errar. Viene del tiro con arco, tiraban con arco, y cuando alguien no daba la Diana decía, has errado, has pecado. No pasa nada, tú corriges. O sea, no tiene esa connotación tremendamente negativa. Entonces nosotros tenemos instalado, difícil de saber de dónde viene, tenemos instalado un programa de pensamiento profundamente disfuncional. Ese programa de pensamiento produce una serie de sentimientos y produce una serie de emociones en el cuerpo. Entonces, nosotros no somos lo que pensamos, pero sí somos responsables de lo que pensamos. Yo no soy lo que pienso. Mi esencia no se puede definir ni a lo que pienso, ni a lo que siento, ni a mi cuerpo. Pero de la misma manera que yo soy responsable del cuidado de mi cuerpo y no inflarme a azúcar o inflarme a grasas saturadas y tomar algo que sea saludable, y soy responsable, también soy responsable de mis pensamientos. Porque los pensamientos crean forma en algún nivel. O sea, todo pensamiento es energía. Nuestra mente tiene, como ese computador, tiene una capacidad tremenda. Entonces, si el pensamiento que tengo es un pensamiento disfuncional, yo voy en mi conexión con el mundo real, no el mundo real, el mundo físico, el mundo que se mueve, las dimensiones tiempo y espacio, voy a tener un impacto completamente distinto a si yo gestiono mi pensamiento y digo, ¿por qué estoy juzgando a esta persona si ni siquiera la conozco? ¿Por qué la estoy rechazando si no sé sus heridas? ¿Por qué ya la estoy tratando como si fuera mala? ¿Por qué no exploro un poco? ¿Por qué no me intereso más? Entonces, en ese momento, ese pensamiento no solamente es que tiene un impacto en mi forma de sentir y de conectar con esa persona, es que tiene también un impacto en las circunstancias. Einstein lo vio muy bien. ¿Qué ha pasado? Ha habido científicos que esto lo han visto con una claridad. ¿Por qué no lo han dicho con la misma claridad? Lo han dicho con una enorme claridad, lo han tenido que decir un poquito encriptado, no sea que en su época alguien dijera, este se ha ido a la pinza. ¿Qué dijo Albert Einstein? La separación que vemos entre el mundo interior y el mundo exterior es una pura alucinación de la conciencia. Es decir, lo que yo pienso no se queda en una cosa que se la lleva al viento. No. Lo que yo pienso tiene un tipo de energía, un tipo de vibración, y eso va a producir un tipo de efecto. Y si ya es un pensamiento colectivo, pues ya está. El propio Einstein decía que el problema del ser humano no está en la bomba atómica, ahora que nos preocupan obviamente tanto, siempre nos han preocupado, pero quizá más ahora el tema de las guerras y todo el tema nuclear. El problema del ser humano está en su corazón. Por tanto, la solución también está ahí. Entonces, yo creo que sí somos responsables de lo que pensamos. Mario, ha llegado el momento de introducir, porque creo que esto nos ha servido de que las personas generen un poco de perspectiva de qué queríamos transmitir. Y creo que con la analogía que has utilizado de una computadora cuántica y un software, podemos introducir a lo que es Resetea tu mente. Sí, Resetea tu mente es un libro, es el último libro que escribí, es un libro para mí especialmente querido porque respondía a un desafío de enorme envergadura, que era conectar el mundo más físico de la neurociencia con el mundo más metafísico, el mundo más espiritual, ¿no? Y hacerlo siguiendo al gran descubridor, el profesor Sperry, que ganó el Premio Nobel de Medicina en 1981, y a Michael Gazzaniga, que bueno, yo personalmente creo que les tenían que haber dado el premio a los dos. Él trabajaba con Sperry, bueno, a él no le galardonaron con el premio Nobel, nadie le quita ser uno de los neurólogos más grandes que existe en el mundo. Entonces, ellos descubrieron
que el cerebro humano, los dos hemisferios que tenemos, el izquierdo y el derecho, descubrieron que obviamente en cuanto a movimientos, pues el lado izquierdo mueve el lado derecho del cuerpo, el derecho el lado izquierdo del cuerpo, etcétera. Todas estas cosas pues más o menos hacen lo mismo, pero en lo que son funciones superiores del cerebro funcionan de una manera diferente. El izquierdo es un hemisferio hecho para la lógica, hecho para la utilización de instrumentos, para mover objetos, para catalogar, esto es un vaso de agua, esto tiene agua, para ir al conocimiento, yo sé lo que es el agua, yo sé lo que es un libro, yo sé... Para escribir. Exacto, esta es la página 17, la otra sea la página 18, quiero llamar a mi amigo Pedro Ibar, este es el número, pum, 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 hemisferio izquierdo. Quiero fabricar algo, quiero fabricar un mueble, quiero fabricar X, hemisferio izquierdo. Es el hemisferio de nuestra cultura. Es el que nos permite movernos bien en el mundo visible. Hablar un idioma. Hablar un idioma. Es el mundo de la materia, es el mundo de la forma, es el mundo de la línea del tiempo, pasado, presente, futuro, es la línea del espacio. Estamos aquí en un espacio y no estamos en otro. ¿Es importante eso? Sí. No cabe duda que es importante para moverse en este mundo material, espacial y temporal. Y por supuesto, como decías tú, en un mundo del lenguaje. El hemisferio izquierdo es el hemisferio del lenguaje. El otro hemisferio es el gran olvidado, el hemisferio derecho. Es la puerta al inconsciente, es la puerta al misterio, es la puerta al mundo sutil, es la puerta al mundo invisible, es la puerta a una conexión con el cuerpo radicalmente distinta. De hecho, el hemisferio izquierdo solo tiene contacto con lo que sucede en el hemicuerpo derecho, mientras que el hemisferio derecho tiene contacto con lo que sucede en el derecho y en el izquierdo, en los dos. Es el mundo mucho más conectado con las emociones. Es el mundo de la intuición, es el mundo del descubrimiento, es el mundo de la comprensión profunda, de la perspectiva, de la conexión entre las cosas, de la creatividad, cuya base es la imaginación. Ese es el mundo. ¿Qué ocurre? Que muchas de las cosas que el hemisferio izquierdo no quiere conocer, no quiere saber, no quiere aceptar, las larga al hemisferio derecho, como si fuera un basurero, y luego desconecta. ¿Qué ocurre? Que claro, están enfrentados. Nosotros cuando nacimos, cuando éramos pequeñitos, la conexión entre los dos hemisferios era una conexión, pero clarísima. Pero el elemento cultural, el tipo de cultura que tenemos, va separando los hemisferios. Entonces el hemisferio derecho es el gran olvidado, cuando precisamente es el hemisferio creado por la naturaleza para manejarnos en la incertidumbre. En la incertidumbre yo no conozco las cosas, yo tengo que tener esa apertura a descubrir. Este es el que enjuicia, este es el que descubre. ¿Es que solo es importante este? No, son importantes los dos. Pero cuando los dos se conectan, imagínate el potencial que aflora, ¿no? Entonces, ese es el problema, que el programa mental que tenemos, esa programación de esa computación cuántica que serían los dos hemisferios, uno de los defectos o de los problemas que genera es que produce una lateralización hemisférica, es decir, divide a los dos hemisferios. Y este se convierte no solo en el predominante, sino más en el arrogante. Con lo cual muchas veces las intuiciones las despreciamos. Llegamos ya con ideas fijas, con juicios, incluso con prejuicios, y no con una mente exploradora, con una mente dispuesta a descubrir. Y se podría ver estos hemisferios como músculos. O sea, al final nosotros cuando nacemos, esos músculos están por igual, ¿no?, desarrollados. Sin embargo, cuando comenzamos a ir al colegio, en su mayoría empezamos a desarrollar uno de ellos, ¿no?, que nos enseñan a escribir. El izquierdo. A ver, entonces empezamos a desarrollar el izquierdo y el derecho se queda como descompensado. Sí, totalmente. Vamos a suponer, un músculo hay que darle de comer. El músculo come glucosa, come cuerpos cetónicos, etcétera. Entonces vamos a suponer que esto efectivamente fuera un músculo hemisferio izquierdo y un músculo hemisferio derecho. Entonces, inicialmente cuando somos pequeñitos se alimenta a los dos. A este se alimenta con lenguaje, con números, con letras, con lenguaje, etcétera, etcétera. Y al hemisferio derecho se le alimenta con música, con movimiento, con juego, con diversión, con encuentro, etcétera, etcétera. Y entonces llega un momento en el que, si nos damos cuenta, en el sistema educativo empieza solo a alimentarse el lado izquierdo.
la lengua, las matemáticas, no sé qué, y al lado derecho se olvida y parece que no, la música, bueno, esto para el que le guste, no sé qué, pero bueno, esto es en tu tiempo libre, no sé qué, todo lo que es la poesía, todo esto parece que son pues tontunas. Pues no lo son, porque eso es alimento al hemisferio derecho. Eso es alimento al hemisferio derecho. El dibujo, la expresión de la creatividad, el juego. Yo he tenido la experiencia personal en programas que he tenido, por ejemplo, con ingenieros que están muy conectados con el hemisferio izquierdo, de que se abra el hemisferio derecho, y me ha llegado a decir un ingeniero: nunca había experimentado nada igual en mi vida. Porque cuando los dos hemisferios se conectan, se produce la unificación de la consciencia. Es decir, no solo es que ahora puedo moverme bien en el mundo temporal, material, etcétera, y ahora también en un mundo más sutil. No, es que aparece algo nuevo. Cuando el oxígeno y el hidrógeno se unen, no aparece las cualidades del oxígeno y el hidrógeno, no aparece algo nuevo. Bueno, aparece el agua, que es la molécula de la vida. Entonces, ¿qué quiero decir? Que la unificación de la consciencia no es sencillamente, bueno, ahora tengo esto y también tengo esto. Es que ahora sale algo diferente. Recuerdo esa persona que bueno, la emoción que describía era espectacular, ¿no? Había visto algo, me llegó a decir, se lo he contado a mi mujer porque nunca había vivido nada igual. Entonces, esto es lo que nos estamos perdiendo, Pedro. Y podemos ver lo que nos estamos perdiendo, pero vamos a observar qué estamos teniendo, porque no nos estamos dando cuenta, y por eso quiero traer un ejemplo muy cotidiano de lo que sí que estamos teniendo no desarrollando el hemisferio derecho. Hace poco estuve con la madre de un amigo y me contaba, es una persona además excelente, es profesora de universidad, es una persona que habla varios idiomas, es una persona muy preparada, y sin embargo es una persona que estaba muy triste, estaba muy infeliz porque sufría por el trato que tenían la pareja de uno de sus hijos, y luego por otro lado, curiosamente, la relación que tenía su pareja, su marido, con su madre, o sea, la relación que tenía y demás, ¿no? Y era una persona que estaba yo analizándola después de haber leído y releído su libro Resetea tu mente, y la estaba observando como una persona muy metida en el hemisferio izquierdo, una persona que sí era muy buena a nivel descriptivo, analítico, digamos en todo lo que es literal, y evidentemente la consecuencia de ello es que vivía muy en el juicio. Es que esto está bien, es que esto está mal, esta persona no debería ser. Sí, debería, sí. Eso sí, el hemisferio izquierdo es el hemisferio dominante en nuestra sociedad, en la sociedad occidental, es el hemisferio fundamental del ego humano, es el hemisferio del juicio, es el hemisferio del prejuicio, y aporta cosas muy válidas y nadie lo quita, pero al no tener el input del hemisferio derecho, pierde la capacidad de explorar, pierde la capacidad de preguntar con verdadero interés y curiosidad, pierde la capacidad de escuchar. Entonces, ¿qué pasa? Que no puede entender los contextos. O sea, el hemisferio derecho es el que entiende los contextos. O sea, ¿por qué hay esa relación tan difícil entre su marido y la madre de ella? ¿Por qué hay esa relación? Entonces, entras en un juicio. Esto no debería ser así. Desde los deberías y los tendrías es que no resuelves nada, porque entra la culpa, y la culpa no resuelve nada. Solo la comprensión profunda permite ver la raíz de la situación. Eso no puedes llevarlo a cabo si no tienes un hemisferio derecho que esté funcionando de una forma adecuada. Así es, y precisamente, una vez más, creo que también nos ayuda mucho la conexión con el cuerpo. Sí, claro. Porque el cuerpo nos permite creer que somos capaces de lo que antes no éramos. Hay personas que realmente, esto me pasa a mí en mi profesión, no se atreven porque dicen, buah, esto no es para mí, es que esto es muy difícil, es que yo nunca voy a estar en forma, es que mi genética es determinada. Sí, sí. Y claro, eso también es hemisferio izquierdo. Sí. El hemisferio derecho es el hemisferio del cuerpo, porque el cuerpo es el inconsciente, como lo describió perfectamente la doctora Candice Pert. Para mí el hemisferio derecho y el cuerpo forman una gran unidad. Por eso el hemisferio derecho, por supuesto que se potencian los movimientos corporales. Entonces el hemisferio derecho tiene tal conexión con el cuerpo que al final forman una unidad funcional. Por eso el hemisferio derecho tiene que conocer lo que pasa en los dos lados del cuerpo. No es que al hemisferio izquierdo le traiga sin cuidado, pero él solo recibe información de un lado. Qué curioso que el derecho reciba a los dos lados y el izquierdo solo de uno, ¿no? Como si el derecho estuviera mucho más, no como si, es que está mucho más conectado con el cuerpo. Entonces,
El cuerpo y el hemisferio derecho son una unidad funcional porque el hemisferio derecho es la entrada al inconsciente. De hecho, en la meditación, en el mindfulness, por ejemplo, el mindfulness, ¿qué es lo que haces? En el mindfulness, fundamentalmente, lo que buscas no es parar los pensamientos que emergen de la mente izquierda. Simplemente dejas de prestarles atención. Dejas de prestarles atención. Es como si te sumergieras bajo el mar, las olas siguen estando, pero no te arrastran. Y entonces empiezas a conectar a través de tus sentidos con tu cuerpo, respiración, sensaciones del cuerpo, etc. Y aparentemente, con una mirada superficial, dirás, bueno, esto como mucho te puede producir una relajación. No es así. A medida que tu cuerpo va deshaciéndose de las corazas neuromusculares y se va relajando, tú vas entrando en otra dimensión y de repente, y lo digo por experiencia, de repente empiezas a ver cosas que no conocías de ti mismo. Empiezan a aflorar recursos que no sabías que tenías. Dices, pero ¿cómo es posible? Si yo no estaba pensando. ¿Quién ha dicho que solo se conoce a través del pensamiento? ¿Quién ha dicho que no se puede conocer a través de la contemplación? ¿Quién ha dicho que el cuerpo no tenga información que en un estado de contemplación te la pueda mandar y tú veas lo que estaba oculto? No, eso es un juicio que hemos hecho desde la mirada superficial. La evidencia muestra que a través de la práctica de la quietud, de la serenidad, de la contemplación, del mindfulness, del shamatha, de vipassana, de cualquier forma de quietud, tú puedes tener experiencias profundamente transformadoras. Volvemos al comienzo. ¿Transformadora por qué? Porque llegan a la raíz. Por eso resultan tan sorprendentes y por eso generan sorpresa, sobrecogimiento y gratitud. Sorpresa porque te vienen de forma inesperada. Sobrecogimiento porque lo que te viene no es baladí. Y gratitud porque agradeces infinitamente ver eso, porque al ver eso tú puedes tomar decisiones que nunca tomarías si no lo vieras. Por ejemplo, yo en una ocasión tuve una experiencia muy profunda y absolutamente hermosa de hasta qué punto el universo se ocupaba de mí. Y en ese momento que yo lo viví de una forma incuestionable, mi cuerpo también lo vivió y se produjo una relajación absolutamente alucinante. Parecía que mi cuerpo pesaba menos. La alegría que me invadió fue impresionante. Toda la angustia que tenía antes de que eso sucediera, antes de entrar en esa quietud, se desvaneció y se convirtió en entusiasmo y confianza. Y empezaron a pasarme un montón de cosas que uno puede decir que son casualidad, pero para mí, de casualidad, nada, sino enormes causalidades. Entonces, yo creo que nuestra sociedad, por supuesto que tiene que valorar el pensar. ¿Cómo no va a ser importante el pensar? Pero no considerar que solo se conoce a través del pensamiento, porque entonces lo fácil es caer en el juicio, dejar de observar, dejar de contemplar, dejar de intentar conectar. Entonces lo único que hacemos es ponemos una etiqueta y decimos, esto cabe en la etiqueta, esto puede caber en una etiqueta. Un ser humano no puede caber en ninguna etiqueta, aunque tenga el tamaño del planeta Tierra. Totalmente. Y algo que me gustaría darle peso, porque si no podríamos ver que el enfoque del libro está hecho para que las personas pues pinten mejor o creen más música o sean más deportistas, y para mí sería un enfoque muy simple y muy superficial de lo que realmente significa este libro. Vamos a ver, a mí me gustaría compartir que el hemisferio izquierdo es fantástico si a día de hoy queremos crear una televisión, una bombilla, queremos crear una conexión a internet, un teléfono móvil. Sin embargo, que exista un teléfono móvil, una conexión a internet, una bombilla, es precisamente porque habían personas que tenían la capacidad de creer que podía existir internet, que podía existir una bombilla o que podía existir un teléfono móvil. Entonces, a mí este libro me ha permitido, vale, Pedro Ibar, lo que tú sabes puede que esté bien, pero ¿te has fijado en la cantidad de cosas que no sabes que puede que existan? Entonces, creo que esto es una oportunidad de oro para que las personas
se den la oportunidad de creer que se puede aquello que ni siquiera lo han visto hasta el día de hoy. Sí, fíjate, por ejemplo, a mí me gusta la música, ¿no? No sé muy poco, pero me gusta la música. Beethoven decía que la música le era revelada. Mozart jamás tachó ninguna de sus partituras, las salían completas. Entonces es curioso cómo el propio Einstein elabora la relatividad con algo que no era la lógica matemática. De hecho se enfadaba bastante cuando decían que era a través de la lógica. Decían, no, esto no tiene que ver con la lógica. Entonces, no cabe duda que para construirlo en el mundo físico, para construirlo en el mundo de la materia, en el mundo del tiempo y el espacio, no podríamos hacerlo sin el hemisferio izquierdo. Por eso, bienvenido y alabado al hemisferio izquierdo. Pero para concebir cosas nuevas, para imaginar nuevas posibilidades, para intuir nuevas oportunidades, necesitamos del hemisferio derecho. Entonces, ¿qué pasa? Que al final vamos a lo mismo. En esta vida lo más importante no es enfrentar a nadie contra nadie, no es ir contra nadie, es conectar a las personas, es favorecer el encuentro, es darse cuenta de que todo puede sumar, que no tendría por qué restar. ¿Qué ocurre? Que esa división que tenemos a nivel mental la trasladamos en el mundo exterior. Y al final nos parece que el mundo exterior está dividido y vemos el enfrentamiento que hay, pero previamente hay un enfrentamiento interior. Entonces yo creo que se trata sencillamente de respetar lo que hacen los otros hemisferios. Si en el fondo están deseando volver a ser amigos, si fueron muy amigos. Es como si tú, Pedro, tú y yo que somos amigos, alguien viniera y empezara a decirte, Mario, no te fíes un pelo de Mario, porque Mario, no sé qué tal cual. Y vas tú, y a base de oírlo, lo que se repite una y otra vez, te lo crees. Y a mí, otro me dice, Pedro. Y al final resulta que tú y yo ni nos hablamos, pero sí anhelamos recuperar la amistad que teníamos. Pero es que lo más sorprendente es que lo que a ti te han contado de mí es falso, y lo que a mí me han contado de mí también es falso. Entonces, de una gran mentira dividida en dos cosas, una mentira para ti y otra para mí, de una gran mentira ha salido un desencuentro que no está en conexión con la realidad. ¿Qué pasa? Que en el fondo tú y yo sí queremos volver a ser amigos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Dejar de contarnos mentiras del otro. Por eso mucho ojo con toda aquella persona que lo que busca fundamentalmente es generar división y enfrentamiento. Lo que todos creo que necesitamos hacer es buscar puntos de encuentro. Porque tú puedes tener formas muy distintas de ver la realidad, Pedro. Eres mucho más joven que yo, tienes habilidades que yo no tengo, yo tengo otros conocimientos que a lo mejor tú no los tienes, tú tienes los conocimientos que yo no tengo. Pero tú eres una persona también que quiere ser feliz igual que yo, que quiere sufrir menos, que te importan tus seres queridos, que quieres hacer las cosas bien. Si te salen mal porque te salen mal, no porque quieres hacerlas mal. ¿Cómo es posible que nos separe algo que tiene mucho menos peso que lo que nos tendría que unir? ¿Qué nos separan? Nuestros juicios. ¿Qué nos separan? Nuestras creencias disfuncionales, nuestras etiquetas. ¿Qué nos une? Que compartimos la misma naturaleza. Los dos tenemos naturaleza humana. Sí, y por eso también quiero destacar que en el libro también haces una maravillosa distinción de las palabras, volviendo un poquito también al inicio, de sensaciones, sentimientos, emociones, y es precisamente estas etiquetas lo que a veces es esa limitación, y como por ejemplo tener esa posibilidad abierta al lenguaje es realmente lo que genera esas posibilidades entre personas también. Claro, eso es muy importante lo que dices por lo siguiente. El hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho tienen este nivel de desconexión, pero no en todo. Vamos a suponer, ¿tú sabes la diferencia entre la cereza y la picota? Creo que sí, pero mejor que la explique. La picota no tiene rabito y la cereza tiene rabito y van dos, ¿vale? Entonces, por eso a veces cuando los niños pequeños se ponen la cereza así como si fueran unos pendientes. No lo pueden hacer con una picota porque la picota no tiene rabito. Bien. Entonces,
hay una cereza, hablando metafóricamente, que está en el hemisferio izquierdo, y hay otra cereza que está en el hemisferio derecho, y están conectadas por el rabito. Bien. El hemisferio izquierdo, esta cereza, es la cereza de las palabras, y esta cereza es la cereza de los sentimientos, las imágenes y las emociones que están en el cuerpo. ¿Qué ocurre? Que una cereza mueve cosas en el hemisferio derecho. Claro, si yo pienso algo, pero no se traduce en un sentir o en una reacción corporal, que es una emoción, en el fondo eso no tiene fuerza. Pero es que las palabras tienen fuerza porque están moviendo cosas aquí. Entonces, cuando tú le dices a una persona, es que eres tonta, la palabra eres tonta, si está conectada con sentimientos y emociones, hará que esa persona se sienta tonta y se sienta humillada y se vea tonta. Por eso tenemos que ser tan cuidadosos con el lenguaje, tan cuidadosos con el lenguaje. Por eso es distinto decir a una persona, tienes el cuarto desordenado, a eres una desordenado. Es muy distinto decir a una persona, has cometido un error, a eres un fracasado. Son palabras, sí, pero mueven cosas. Hay que tener mucho ojo con esto. Empezando con el autodiálogo. Bueno, claro, el autodiálogo es el mismo, es decir, el autodiálogo es lo que tú te dices, te mueve cosas en ti. Si yo cada vez que cometo un error me digo, Mario, eres un fracasado, yo cada vez estoy potenciando más sensaciones, imágenes y experiencias corporales de que soy un fracasado. Entonces viviré con un fracasado. ¿Pero por qué? ¿Por qué vivo con un fracasado si no soy un fracasado? Ni nadie es un fracasado en la vida. Porque no he parado de llamarme fracasado. Por eso sí soy responsable de lo que pienso. Sí soy responsable de lo que pienso. Ahora, pues para tratar de llevar un poco, porque me pasaría desarrollando este libro días, me gustaría conectarlo, porque me vino a la mente, Mario, que tú también eres un ser humano. Porque al final... claro, por supuesto. Puede parecer que ese comentario es un poco absurdo, sin embargo... No, absurdo no, es sorprendente. Sin embargo, a veces solemos... con nuestro hemisferio... Es que este libro también me abrió esa posibilidad, ¿no? Porque normalmente etiquetamos a las personas como es mi profesor de matemáticas y ya está, es tu profesor de matemáticas. No es un ser humano, o ese policía sí, por supuesto. Es un capullo, pero no es un ser humano, efectivamente. Y así con el médico, y así con tu madre o con tu pareja. Sí. Y a mí este libro me permitió, Mario, verte como algo más que Mario Alonso Puig, el conferencista, el escritor, el cirujano, ese ente que eres. Y también me permitió, con ese hemisferio derecho, ver la posibilidad también de que eres un ser humano y, evidentemente... No, entiendo lo que dices, sí. Ya te sigo el razonamiento. Y entenderte, ¿no? Y ver que, por ejemplo, con El Guardián de la Verdad, que es un libro maravilloso, que de verdad me obsequiaste, y para mí es un libro súper especial. Y cuando lo leí dije, esto no tiene nada que ver con los libros de Mario. Y vi que es un libro que estaba enfocado en la creatividad, en la imaginación, en todos estos rincones que se crearon en mi cabeza, encima tratando la antigua Grecia y los soldados y los espartanos y las batallas y el bien y el mal. Dije, wow, esto también es Mario, no me lo puedo creer, ¿no? Y realmente fue muy bonito y me ayudó también a entenderte un poco más como persona y creo que lo que tú querías hacer con este libro, bueno, mejor que tú no lo va a explicar nadie, así que te lo quiero preguntar. ¿Qué querías tú conseguir con El Guardián de la Verdad? Vamos a ver, El Guardián de la Verdad y La Tercera Puerta del Tiempo es mi libro más querido. ¿Por qué es mi libro más querido cuando no es mi libro más exitoso? Por una sencilla razón, porque me hizo vivir una experiencia tan absolutamente extraordinaria que jamás podré olvidarlo. Yo contaba a mis hijos cuentos cuando eran pequeños, yo me los inventaba, pero ellos, por lo que fuera, les chiflaban. Y un día empezaron a grabarme, les dije, por Dios, no me grabéis esto, que esto es una especie como de... No, papá, es que no sé qué. Entonces siempre anhelé escribir un libro, una novela. Entonces, un buen día decidí que era el momento. Y llamé a la editorial, a Espasa, que gente excepcional, y les dije, verás, a ver cómo se toman, que mi próximo libro no va a ser un ensayo, sino que va a ser una fábula.
y lo recibieron con una ilusión, con un cariño espectacular. Pero ¿qué pasó? Que yo no conseguía, ¿qué quería transmitir? Yo quería transmitir en el libro la posibilidad de transformación, es decir, de cambio radical en una serie de seres humanos que estuvieran haciendo frente a desafíos imposibles de resolver. Imposibles, callejones sin salida, verdaderos muros. Y sabía, porque había leído a Jung y había leído a Campbell, Su camino del héroe, sabía que la mitología tiene una capacidad de producir un determinado impacto en el inconsciente. Como yo soy un enamorado de la filosofía griega, y de hecho hice un máster de 2 años estudiando filosofía, quería que de alguna manera conectar el mundo presente con el mundo antiguo, donde las figuras mitológicas tuvieran una capacidad de transformar de alguna manera todo el relato. Estuve bloqueado 6 meses porque quería resolverlo desde el punto del conocimiento que tengo de la mitología, del conocimiento de la filosofía, desde el conocimiento de la medicina. Y durante 6 meses estuve bloqueado, 6 meses que la editorial no me puso ninguna presión, lo cual les agradezco mucho. Pero un día se conectaron los 2 hemisferios. Y cuando se conectan los 2 hemisferios, ¿qué te produce? Primero, sorpresa. Segundo, sobrecogimiento. Y tercero, gratitud. Empezó a salirme el relato, pero es que además estaba leyendo una cosa, estaba leyendo un ensayo, no tenía nada que ver con esto, y de repente, como si alguien abre un grifo y empezó a salirme el relato, pero una cosa, yo nunca había visto nada igual. Me fui al ordenador, empecé a escribir, me salió el nombre de los protagonistas, me salió el problema que tenían, me salió la circunstancia, me salió 2, y mientras yo lo escribía se me caían las lágrimas de la emoción que me estaba generando. Entonces, aquello era tan raro para mí, era tan absolutamente inusual, que le mandé los 2 capítulos a Ana Rosa Semprún, una persona absolutamente maravillosa, que entonces era la directora general de Espasa. Le digo, Ana Rosa, me ha salido esto, yo no sé si esto es una cosa rara, pero tú, que tienes una experiencia brutal, dime si voy por buen camino. Me escribió al día siguiente, porque eran 2 capítulos largos, y me dijo, maravilloso, siga adelante. El relato me salió de un tirón, lo escribí en 1 mes y medio. Es más, todo lo que yo viví en ese mes y medio, todo se iba incorporando al relato. Me invitaron a dar una conferencia para emprendedores en Menorca, y una persona me dijo, te vamos a una vuelta en un barco de vela y tal cual. Y yo pasaba por allí y lo iba ya incorporando en el relato, donde la isla donde vivía uno de los dioses. Y lo curioso es que, claro, había partido de un problema imposible de resolver, que yo no tenía ni idea de cómo resolverlo, porque era imposible para mí también. Y de una forma absolutamente sorprendente, al final del relato se resuelven los 4 problemas de tal manera que cualquier persona que lo lea diría, efectivamente, es que esto es otra forma de ver la situación. Entonces, ¿qué sucede? Pues que hay una historia que está teniendo lugar en el presente, con estos 4 protagonistas, con un problema para ellos insoluble, y está sucediendo simultáneamente algo en el mundo griego, pero hace 2500 años. ¿Qué ocurre? Que en un momento determinado se conectan. ¿Por qué? Porque el hemisferio derecho no reconoce la línea del tiempo. El hemisferio derecho vive en un eterno presente. Entonces vamos avanzando del hemisferio izquierdo, pero yo también en el relato, o sea, por eso me impactó tanto. Yo fui avanzando en el hemisferio izquierdo y pasé luego con la rueda cuando se conectaron los 2. Pues igual, aquí empiezan en su situación súper complicada, en sus quehaceres diarios, y empieza a pasar algo y todo se conecta de una manera que produce sorpresa, sobrecogimiento y gratitud. Entonces, en ese sentido, es curioso. De hecho, fíjate, este libro se puso en las librerías en la sección de novelas. Y claro, mucha gente se quedaba desconcertada al verme escribir una novela, porque todo el mundo está acostumbrado a ver ensayos. Pero fue encontrando sus canales. Y empezaron a escribir muchas personas diciendo,
hasta qué punto la lectura de este libro les había transformado la vida, ¿no? Por eso es un libro que tal vez por la forma tan sorprendente en la que emergió, y que me hizo vivir cosas tan absolutamente alucinantes que en mi propia casa, o sea, yo me levantaba por las mañanas diciendo, a ver lo que pasa. Pero bueno, si lo estaba escribiendo yo. Pero digo, a ver lo que pasa, porque la sensación que tenía es que me era dictado, ¿sabes? Y cuando me acostaba por la noche, durante ese mes y medio, dije, a ver lo que sucede mañana. Entonces, una vez, obviamente salvando las distancias, Alejandro Dumas le abrió la puerta a un amigo y el amigo vio que Alejandro Dumas estaba llorando. Dice, ¿qué ha pasado? Dice que la condesa tal ha muerto. Un personaje de su obra. Un personaje de su obra. Ha muerto. O sea, voy a hacer que muera. No. Hasta él mismo le sobrecogió que moría. Entonces, por eso te quiero decir que estas cosas, cuando tú las vives, es que te producen un cambio en la raíz, una transformación, porque te das cuenta del potencial dormido que tenemos todos, porque esto no es Mario, esto es Pedro, Isabel, Elena, Joaquín, Mario, todos tenemos esto, pero está tapado. Es formidable y desde aquí quiero que las personas que todavía no lo hayan leído le den una oportunidad, da igual la edad que tengas. De hecho, si eres más jovencito te va a sorprender de lo fácil que se lee, y de hecho creo que es el más fácil de leer que tienes, y eso que tus libros, he de decir que para los temas en los que tratas son realmente asequibles, o sea, quiero decir que no utilizas un lenguaje, más allá de que sí que utilizas términos técnicos o hablas de temas técnicos, o sea, algo que como escritor también te quiero felicitar, dar la enhorabuena, consigues aterrizar temas que son muy complejos al lenguaje que lo pueda entender, por decirlo de una manera, mi madre, que no tiene nada que ver con el ámbito científico o médico. Bueno, ten en cuenta que aunque este libro me salió el libro entero durante un mes y medio, o sea, me salió en un mes y medio, yo estuve haciendo retoques para irlo durante muchos meses para quitarle alguna arista, ¿no? Y luego pusieron en la editorial otras cosas que les tengo que agradecer a una doctora en historia antigua, por el tema de la mitología, para asegurarse que era correcto. Me hace mucha ilusión, tal vez es un gesto de arrogancia, que se me perdone, que solo me corrigió una cosa de uno de los dioses, porque había dos versiones, ella me puso las dos. Respecto, por ejemplo, Resetea tu mente. Resetea tu mente, como yo sabía que era un libro de especial complejidad y me llevó mucho tiempo escribirlo, pedí a la editorial que hablaran con un artista para que hiciera dibujos que lo explicaran. Y yo le mandé los bocetos de los dibujos, ella los fue creando, y yo a algunos les decía, este está bien, o este hay que corregirlo, etcétera, para hacerlo mucho más llevadero. Es decir, la preparación de un libro, o sea, a mí no me sale como a Beethoven o como a Mozart las cosas de un tirón. O sea, sí me salió de un tirón la historia. Este libro requirió muchos meses para irlo afinando, para irlo haciendo cada vez más amable en su lectura. Lo mismo, este libro es diferente porque tiene mucho más componente científico, aunque aquí hay un componente científico de la medicina griega antigua, y sobre todo uno de los protagonistas es el gran médico Hipócrates, el padre de la medicina griega, pero te pide mucha reflexión y sobre todo pulirlo mucho para que no tenga aristas. Yo quiero que esto lo entienda un niño de 7 años, porque los niños de 7 años son muy inteligentes, y los de 6 o los de 5, todo el mundo es muy inteligente. Tienes que explicarle las cosas que, aunque sean profundas, no sean oscuras, que sean sencillas, no son simples. Ninguno de estos libros es simple, es sencillo. Pero para que tenga profundidad, para que cale, para que llegue, para que se integre, para que se pueda absorber, tienes que hacer ese trabajo de preparación. Esto es como cuando das una clase, dices, una clase es 1 hora de clase, o 2 horas, las que sean, pero las horas que le tienes que dedicar a prepararla, dice, pero si el tema ya lo conoces. Sí, pero es que comunicar no es hablar, comunicar es llegar. Y tú tienes que conseguir que esto lo entienda todo el mundo, y lo tienes que pulir hasta que te digan, ¡pum! Por eso, antes de que se publique el libro, yo me aseguro de que una serie de personas que me van a decir la verdad, me digan, no, Mario, se entiende perfectamente, me ha encantado. Entonces lo lanzo. Si me dicen, es que este capítulo no hay quien lo entienda. Para mí puede ser clarísimo, pero es que me dedico a eso, no tiene mérito. Entonces lo que tengo que hacer es, ¡pum! Pum, hasta que me diga, así, ahora se entiende muy bien, ¡pum!
precisamente justo que quiero ir terminando este conversaciones con Mario con algo que es muy importante, porque has hablado de la preparación y has hablado de que ahora puede parecer muy fácil, ¿no? Como que de repente todo llega y llega a tu mente, todo en tu cabeza. Y creo que nada más lejos, y algo que yo he observado de tu persona es lo bien cuidado que estás. O sea, eres una persona con muy buena presencia física, eres una persona con buen porte, eres una persona trabajada, se ve que eres una persona que te cuidas, Mario, y evidentemente creo que no se puede hacer que la mente funcione genial si no hacemos que el resto de cosas funcionen bien. Si yo no estoy comiendo bien, si yo no estoy teniendo un diálogo conmigo mismo, si no estoy en un entorno que favorece, ¿no? Si estuviéramos en un bar lleno de servilletas por el suelo sucias y música fea, ¿no? y todo eso, pues sería más complicado que este tipo de libros salieran a la luz, ¿no? Sí, es verdad que procuro cuidarme, lógicamente. Tengo la posibilidad de cuidarme mucho más de lo que me cuido, aún así procuro cuidarme, es decir, dormir el número de horas, que es correcto, que es entre 7 y 8, a pesar de que viajo mucho, dar mis pequeñas cabezaditas para recuperarme. Considero sumamente importante el ejercicio físico, el cuidado de la nutrición, lo cual no quiere decir que siempre haga lo que tengo que hacer. Muy importante estar rodeado de personas cariñosas, de personas que sabes que te quieren. Muy importante expresar el cariño a los demás. Muy importante encontrar un propósito en tu vida, ¿no? Encontrar un para qué. Muy importante tener un sentido de gratitud. Ayer estaba dando un curso, como te comentaba, y les decía a los participantes, que eran gente extraordinaria, les decía: ¿os habéis dado cuenta de lo ricos que somos? Yo no vendería mis piernas por ninguna cantidad de dinero. Y por supuesto, ni a mis hijos, ni a mi pareja, ni a mis amigos por ninguna cantidad de dinero. Sí somos muy ricos, pero no lo sabemos apreciar, lo damos por hecho. Entonces, tener ese sentido de gratitud, luego buscar el contacto con la naturaleza para mí es muy importante en cuanto tengo una ocasión. A veces con los viajes no me es tan fácil, pero un bosque, un parque, estar cerca de la orilla de un mar, lo que sea, ¿no? Otro tema para mí muy importante es la oración, muy importante. La oración como petición de ayuda para mí, el único Dios que tiene sentido, que es un Dios absoluto amor y absoluta sabiduría, y que para nada le es indiferente mi vida y no le es indiferente la vida de nadie. Para mí también muy importante momentos de meditación, momentos de quietud. Tremendamente importante buscar con mayor o menor éxito ser una persona cordial. Es decir, cuando las personas estén conmigo tengan una sensación de cordialidad, no una sensación de ya nos está juzgando. Tener, por ejemplo, soy un enamorado de la música y un enamorado de los libros. O sea, yo no podría, si me faltaran los libros, pues me tendría que adaptar. Pero me sería muy difícil vivir sin libros. Siempre viajo con 1 o 2 libros. Es imposible pillarme a mí sin al menos un libro. Es que no es posible. Es como si saliera de casa sin pantalones. No me ha sucedido nunca. Entonces, procurar tener ese sentido, esa curiosidad, ¿no? Entonces, todo eso me ayuda, ¿no? Todo eso me ayuda. Y se nota, y de hecho algo que siempre me ha encantado de ti, Mario, es que le has dado mucho peso a eso en tus conferencias, en tus libros. Creo que al final las personas olvidan que eso es muy importante, ¿no? Es como decía Confucio: si sabes lo que debes hacer y no lo haces, estás peor que antes. Eso es, sí. Y precisamente es que es algo que dices una y otra, y no solo lo dices con palabras, lo dices con tu ejemplo, lo dices con tu postura, con el tono de tu voz, con tu forma de transmitir. Y me gustaría que le dieras un poquito de peso, una vez más, porque ya sería la millonésima, a las personas que estén en este episodio de Conversaciones con Mario, cómo afecta nuestra postura, nuestra respiración, sí, a nuestra relación con el entorno. Sí, claro, sí. Entonces, vamos a ver. Nuestra postura corporal está siendo leída
por dos partes, al menos dos partes del cerebro, que se llaman la ínsula de Ryle y el cíngulo anterior. Y la postura de nuestro cuerpo está impactando en estos mapas de los sentimientos de tal manera que estos mapas, favorecen que tenga unos sentimientos que sean acordes con la postura. Por eso, cuando una persona tiene los hombros caídos, la mirada gacha, el cuerpo arrugado, los sentimientos que acompañan son sentimientos de frustración, de impotencia, de tristeza, de desesperanza. Cuando una persona toma una postura épica, cuando una persona realmente el pecho expandido, hombros atrás, bien afianzado en la tierra, cabeza apuntando al cielo, esos mismos mapas de los sentimientos, el cíngulo anterior y la ínsula Ryle, lo están leyendo y generan estas emociones. Me sorprendió cuando no hace mucho en la Harvard Business School, porque es una escuela de business, psicólogos de la universidad, psicólogos de la escuela, empezaron a estudiar la postura y se quedaron sorprendidos al ver cómo producía fluctuaciones en hormonas, el cambio de postura, cómo dejar los hombros caídos, el cuerpo hundido, produce una liberación de cortisol. Cortisol es la hormona del miedo. Y cómo realmente cuando tú tomas esa postura épica, una postura mucho más de la persona que dice, yo puedo hacer frente a los desafíos, el cortisol empieza a bajar de una forma radical y empiezan a subir otras hormonas que están asociadas con la confianza, con enfocarte en las cosas. Entonces, la postura es sumamente importante. Y me gustaría contar, por ejemplo, un caso, sobre todo tú que trabajas también el tema de la postura, Pedro. Hubo un actor que se llamaba Alexander, un actor especializado en Shakespeare, y era un hombre muy conocido si no recuerdo mal, era de Nueva Zelanda. Pues un buen día se quedó sin voz. Hoy ando yo con un poco ronquera porque llevo unos días hablando sin parar, pero bueno, él se quedó sin voz. Imaginaos para un actor quedarse sin voz. Y fue a los otorrinos que le vieran y no veían la razón de la pérdida de voz. Y un día pasó delante de un espejo, lo que es cuando el hemisferio derecho ve cosas que el hemisferio izquierdo no entiende. Pasó al lado de un espejo y vio que lo que aparecía en el espejo, o sea, la postura era distinta de la sensación que él tenía. Él tiene sensación, imagínate que iba así, la sensación postural, somática, propioceptiva, que iba así. Y cuando vio un espejo, estaba así. Y se quedó tan alucinado, dijo, ¿tendrá esto que ver algo con mi voz? Y empezó a poner espejos por toda su casa. Cuando se lavaba los dientes, todo espejos. Y empezó a ajustar en el espejo la postura que él quería tener, que no era la que sentía que tenía. Bueno, no solo corrigió por completo la postura, sino que volvió a tener una voz mejor que la de antes. Y para que, esto es una tontería, bueno, pues la Sociedad Médica de Inglaterra, que era de lo más puritano, le invitaron para explicarlo. Es el método Alexander. Pues para darle todavía más peso, nosotros desde la programación neuromotriz precisamente lo que hacemos es buscamos evidencia de todo tipo de esto. Y curiosamente Amy Cuddy, que también es profesora de Harvard, sí, es la que investigó esto, sí. Exactamente. Esta mujer lo que hace es explicar la posición de Wonder Woman y cómo, por ejemplo, esto baja nuestros niveles de cortisol, cómo nos ayuda a la autorregulación, a la homeostasis que de forma natural alcanza nuestro cuerpo cuando estamos presentes. Y algo que también se está llevando cada día más presente, y es algo que algunos se van a llevar las manos a la cabeza de lo básico que es la respiración. Bueno, es que me había preguntado respiración. Vamos a ver. Nosotros tenemos tres tipos de músculos en la respiración: el diafragma, los intercostales y los músculos del cuello. Es a veces muy triste. Yo recuerdo en mi época clínica cuando había personas con enfisema pulmonar que no tienen prácticamente alveolos y tiraban de todos los músculos, incluso los del cuello, para poder tirar de los ápex pulmonares, ¿no? Entonces, es curioso que el único músculo que la literatura hindú conoce como músculo sagrado es el diafragma. Es la bóveda que separa el tórax del abdomen. Tiene un control somático directo, yo puedo moverlo, pero obviamente también un control inconsciente porque durante la noche yo no estoy pensando cómo respirar. Es fascinante porque la serenidad, la calma está asociada con el movimiento del diafragma, mientras que cuando uno lo que está moviendo fundamentalmente son los intercostales, son los cuadros de ansiedad.
Los cuadros de ansiedad se asocian a un bloqueo del diafragma y a una hiperactividad de los intercostales. Entonces, la musculatura no solamente en sí es que tiene un impacto, es que obviamente la respiración tiene cosas que incluso se nos escapan. Se habla de prana, como del fluido vital, neuma, hablaban los griegos, es decir, hay algo incluso que se nos escapa. Lo que no cabe duda, por experiencia personal, es que cuando tú en un momento determinado centras la atención en tu cuerpo, la sacas de la cabeza, no es que quieras parar los pensamientos, es que la sacas de la cabeza tu atención y la llevas al cuerpo y lo llevas a la respiración, empiezas a calmarte. Totalmente, y de hecho cada día se utiliza más en algo que es muy cotidiano, sobre todo las matronas y las personas que trabajan claro, por supuesto, en los partos, es la gestión de la respiración de estas personas. Claro que sí, claro que sí. Y otro tema que me gustaría es hablar de que esto no es algo consciente inconsciente, sino que es ambas. Es ambas, claro, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la programación neuromotriz, lo que tratamos de hacer para que las personas lo entiendan de una forma muy sencilla es que entiendan que todo lo que hacemos es entrenamiento. Claro. Entonces, no es el hecho de voy al gimnasio y mi cuerpo se está poniendo fuerte. No, es que si alguien ha estado pendiente, por ejemplo, del vídeo, observará que la postura del doctor Myron Sobuch es impecable. Cualquiera que le vea en sus conferencias verá que su postura es impecable. Eso no significa que Mario esté así únicamente porque él haga ejercicio o porque él entrene, sino porque él ha llevado a su cerebro, a través de esa consciencia, a trabajar su postura, a ser consciente, como has hablado antes de Alexander, ¿no? De ese espejo, uy, qué postura tengo, ¿no? Y evidentemente tiene un componente genético, porque hay una escuela que es la escuela GDS, que viene de Gobdelit Denis Striff, que es una escuela francesa que proviene de la medicina china, que estudiándole pues diría que usted es una cadena PA, una cadena PA-PM, que significa que es de posterior anterior, que se desarrolla desde la elongación axial, no desde aquí, sino desde la base del cráneo, elongando el cuerpo. También vemos cómo no solo se queda desde la base del cráneo, sino también la tiene desde su sacro. Usted tiene esa posición que evidentemente está generando una respuesta distinta al entorno que si no estuviéramos en esta posición y nos dejáramos vencer de una forma pasiva de la gravedad. Sí, y me parece importantísimo lo que dice. Bueno, gracias por decir eso. Yo creo que has sido muy generoso en tu descripción de mi postura. Bueno, pero ahora, es cierto que yo constantemente estoy monitorizando mi postura, porque es lo importante que es. Pero fíjate, al monitorizar la postura ya no estás en la cabeza, ya estás en el presente. Sublime. Ya estás en el presente. Entonces, si estás en el presente, estás activando la red ejecutiva central del cerebro. ¿Qué te permite? Estar más sano, te permite captar mejor lo que te ofrece la realidad. Si estás ahí dando vueltas a la cabeza, entonces no estás monitorizando la postura. Entonces llega un momento, cuando yo empiezo a hacerlo, pues claro, tienes que estar muy pendiente, ¿no? Pero llega un momento en que es muy automático y es muy agradable. Es tremendamente agradable porque te da es muy curioso, te da una sensación, ¿cómo te diría yo? Te da una sensación de confianza tremendamente útil en la vida. Te da una sensación de confianza. Creo que el cuerpo es el gran olvidado. Sí. Creo que el cuerpo es el gran olvidado. La cabeza se ha creído, nuestra forma de pensar, se ha creído que el cuerpo está para pasearla. El cuerpo es el gran olvidado. O sea, hay que hacer ejercicio para estar cachas, hay que hacer ejercicio para estar guapo, hay que hacer ejercicio para proteger el corazón. Hay que hacer ejercicio para estar bien, pero un bien en mayúsculas. No solo por tu corazón, que qué belleza el corazón. No solo por tu páncreas, qué belleza, porque favoreces el metabolismo y ayudas al páncreas para que le sea más fácil la regulación de la glucosa. No solo es bueno para el cerebro porque se forman nuevas conexiones, es que es bueno para estar bien. Un bien en mayúsculas, un bien a gusto en tu piel, a gusto con la vida. Y claro, hay que recuperar ese valor del cuerpo, que para mí es el gran olvidado. O sea,
le damos mucho peso a la cabeza, lo que piensa, lo que sabe este tío, no sé qué, tal cual. El resto parece que no cuenta, que sí cuenta, que cuenta mucho. Entonces, bueno, me parece que en la medida de nuestras posibilidades poner en valor lo que es valioso, creo que merece la pena. Sin ninguna duda. Y Mario, de verdad que decir que el cuerpo es ese gran olvidado, expresarlo como lo has expresado, me parece la mejor forma de terminar esta conversación con Mario, que yo sinceramente lo hago por usted, porque usted, o sea, yo le tendría aquí todo el día haciéndole preguntas y hablando de distintos temas. Los dos tenemos que viajar hoy. Así que de verdad, muchísimas gracias por este ratito, por este espacio. Ha sido un auténtico placer este ratito. Igualmente, Pedro. Y enhorabuena por tu trabajo, por tus libros, por todo. Para mí también ha sido una delicia. Gracias de corazón. Cuídate mucho. Nos vemos.